adelante. Marcos capítulo 1, verso 16 en adelante, hermano. La bendita palabra del Señor dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amados hermanos, el texto que acabamos de leer es una pequeña reseña de cómo el Señor Jesucristo llama a algunos de sus discípulos. Cómo Él se acerca hasta ese lugar para llamar a sus discípulos. Quiero, hermanos, que por un momento imaginemos que tal vez seamos uno de esos hombres. Pongamos un momento en nuestra mente esas imágenes. Estamos trabajando allá en el mar de Galilea. Estamos allá en una barca. Somos pescadores. Nuestra vida parece que ya está resuelta. Nuestra vida está determinada. Somos pescadores. Hombres que tal vez que no pudimos sobresalir en el estudio. Somos del vulgo, sin letra. Hombres comunes, que estamos allí, aprendimos un oficio, el de pesca, que parece ser rentable, pero hay ocasiones que son difíciles, como este día. Este día es un día muy triste porque hemos estado fuera en el mar, pescando, y no hemos conseguido el propósito. Sin embargo, allí se va acercando un joven, y lo vemos y que se va acercando y vemos que no parece pescador. Qué raro. Más bien es un maestro de la palabra de Dios. Y viene y se acerca y comienza a hablarnos, comienza a predicar, comienza a hablar. Hemos estado toda la noche en el barco. Estamos remendando nuestras redes, cansados. Lo que queremos es llegar a casa, pero hay un hombre que está hablando. Nos llama la atención su mensaje. Nos llama la atención este discurso tan bonito, lleno de verdad. Es extraño. Un hombre maestro en estas tierras, en Galilea. Si los grandes maestros están en Jerusalén, ¿qué hace por estos lugares? Hablando y predicando cosas que no habíamos escuchado. Después de ese magistral discurso en los cuales nos hace que el corazón palpite de puro amor al recibir esas benditas palabras y saber que es el mismo Dios que está hablando, emocionados, nos dice: boguen mar adentro. Vamos y tiren sus redes. Señor, hemos estado pescando toda la noche. Pero ¿sabes qué? Como eres un hombre que has cautivado mi pensamiento, ha sido extraordinario este día, voy a seguir lo que tú dices. Y sorpresa, lo que nunca imaginamos. Una gran pesca, una gran cantidad de peces que nuestras barcas se están hundiendo de tanta abundancia. Definitivamente este hombre no es un hombre cualquiera. Este es un hombre diferente, extraordinario. Pero nos dice unas palabras que nos impactan.
Estas palabras es una invitación que debe motivarnos a razonar. ¿Qué es lo que quiere? Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Estoy seguro que usted ha querido siempre tener un buen trabajo, dedicarse a algo que tenga trascendencia. La mayoría de las personas estudiamos una carrera y queremos ser médicos, pero no que cualquier médico, el mejor médico. Queremos ser abogados, pero no cualquier abogado, el mejor abogado. Queremos ser maestros, pero buenos maestros, no del montón. Y nos esforzamos y estamos, pero algunos no logramos estudiar. Pero tratamos de hacer un trabajo, ser buenos empleados, los mejores. No nos gusta que nos digan, eres un mal empleado. Siempre buscamos los mejores trabajos. Este día Jesús estaba presentando el mejor trabajo que podía traer a la humanidad: el trabajar para la obra de Dios. Y me preguntaba, ¿cuáles son las razones? ¿Cuáles razones importantes debemos nosotros conocer al trabajar para Dios? ¿Cuáles son esas razones? ¿Por qué aceptar un trabajo? ¿Por qué aceptar trabajar para Dios? ¿Acaso es un buen trabajo? Por eso le he puesto el título a este sermón: razones importantes que debemos conocer al trabajar para Dios. ¿Cuáles son estas razones importantes? Hay muchas, realmente hay muchas. Solo quiero hablar de 3. Como primer punto, debemos conocer la razón del llamado a trabajar. No es por quién somos. El primer punto que tenemos que entender, cuando el llamado que hace Jesús, lo importante no es quién eres tú. Ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, ahí estaba Andrés, estaba Jacobo. Lo importante no es quién eres tú, sino quién te llama. En Juan capítulo 15, el Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles, Juan capítulo 15, verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo les elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os dé. ¿Sabes qué? Lo primero que tenemos que entender es que nosotros no elegimos a Jesús. De hecho, es un llamado. El llamado no surge de parte nuestra, sino de parte de Jesús. Así que el llamado, y Él nos elige, Él nos llama. Yo les elegí para una razón. Yo les elegí. Tienes algo que hacer, tienes un trabajo que desarrollar, pero yo te elegí. Lo primero que tenemos que entender es que debemos dar gracias por quién nos llamó, por quién nos eligió. Y mire, no es tan importante quién nos eligió, que mire, allá en el capítulo 6 también de Juan, no es tan importante quién somos para ser elegidos, que allá en el capítulo 6, verso 67 dice: y dijo Jesús a los 12, ¿quieres iros también vosotros? Y les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Mire, el Señor Jesucristo es quien nos escoge. Pero, ¿por qué es importante saber quién nos escogió? Saber quién nos llamó.
Estos hombres sabían que lo importante no eran ellos. ¿Quieren irse? ¿También ustedes? Yo las escogí, a ustedes 12, sabiendo que uno de ustedes me va a traicionar. Yo les escogí. Saber que Dios nos escogió por quién es. Dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Sabe? Nos llamó el Cristo, el Hijo de Dios, el que tiene palabras de vida eterna. Esa es una razón importante que deberíamos nosotros analizar. Al ser llamados, no es lo importante, no es quién soy, sino quién me llamó. El Hijo de Dios, el Cristo, el que tiene palabras de vida eterna. Y eso debe cambiar radicalmente nuestro pensamiento y nuestra posición. Al saber que estamos aquí, no por quién somos, sino por quién es Él. ¿A quién? ¿A quién iremos? No hay otro. No hay otro. El trabajo para el Señor, a quien nos llamó, es muy, muy especial. No para cualquiera, sino para el que llamó. Y sabe, usted y yo tenemos la gran bendición de haber sido llamados por Él. Mire, y aquel que diga, no, es que pues yo lo estaba buscando, yo estaba preparado, yo estaba desde antes. Déjeme decirle que el Señor dice, allá en 1 Corintios 24, perdón, 27, 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Vean su condición, hermanos, les dice Pablo a los corintios. Vean su condición, hermanos. Vean quiénes son. Entre nosotros no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar lo sabio, y lo débil escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Lo importante no es quiénes somos, sino quién nos llamó. Y eso, hermanos, es fundamental conocerlo para poder trabajar en el Señor. Porque muchas veces podemos pensar, no, yo era algo sabio, yo era algo poderoso, yo era algo entendible, yo era algo noble. No, no te llamó por lo que eres, sino por quién es Él y por lo que puede hacer en ti. Lo débil lo puede fortalecer. Y eso es impresionante, porque cuando eres débil y el Señor te fortalece, entiendes que el trabajo, la fuerza, está viniendo de Dios. No depende de ti, ni tus habilidades, ni tus conocimientos, ni nada, sino de Dios. De Dios depende todo. De reconocer eso es un punto importante para servir a Dios.
Somos siervos inútiles. Lucas 17 dice, ¿por qué? ¿Qué podemos hacer por el Señor? Nada más lo que Él ha dicho que hagamos. No hay más. 17, 7 al 10 dice, así que vosotros teniendo un siervo que ara, apacienta el ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. No le dice, más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así vosotros, cuando hayas hecho todo lo que haya sido ordenado, decid, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y esto se está refiriendo a Dios, a lo que Dios mandó. Cuando hemos hecho lo que Dios mandó, solo somos siervos inútiles, porque no hemos hecho más de lo que Dios mandó. Así que, hermanos, tengamos ese deseo de servir como siervos. Pablo se identifica a sí mismo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, verso 1, después de decir su nombre, lo primero que dice, siervo de Jesucristo. Lo primero que dice, siervo de Jesucristo. Y la palabra griega ya es daulos. ¿Sí? Un esclavo. Originalmente el término más inferior de la escala de servidumbre. Vino también a significar uno que entrega su voluntad, se entrega su voluntad de otro a otro. Vino a ser el término más común y general para siervo, sin ninguna connotación de esclavitud. Sin embargo, al llamarse a sí mismo siervo de Jesucristo, Pablo está diciendo que antes servía a otro y ahora se ha vuelto un esclavo voluntario ligado a su nuevo amo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe, hermanos? Si nosotros no entendemos que quién es el que nos llamó, no podremos nosotros poner voluntariamente nuestra vida en servicio a Jesucristo. Si no entendemos que Él es el Hijo de Dios, que Él tiene palabras de vida eterna, que Él nos llamó por lo que es Él y no por lo que somos nosotros, no podremos poner nuestra vida al servicio voluntario, un esclavo voluntario a este nuevo amo, a este nuevo dueño. Por eso debemos conocer para quién estamos trabajando, para quién estamos sirviendo, y dejar nuestra voluntad en Él, en Jesucristo. A Él debemos rendir nuestra voluntad total y plenamente, voluntariamente. ¿Y cómo se puede hacer esto? Simplemente conociendo, entendiendo, razonando. Nadie va a entregar su voluntad a la fuerza, sino voluntariamente, en el sentido del razonamiento y el entendimiento de quién es quien te llamó. Porque Él merece ser servido por las características que tiene Él. Sabiendo quién es Él, fácil nos podemos someter a Él, porque sabemos quién es Él. No es por quién soy yo, sino por quién es Él. Segundo punto, debemos conocer que la razón de servir a los demás es por imitar a nuestro Señor Jesucristo, que Él, siendo quien es, vino a servir. Vamos allá a Mateo 20:26. Mateo 20:26. Dice la palabra de Dios: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo.
Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Mire, este texto es muy importante que logremos comprender, porque es lo que nos llama a imitar el Señor. Su deseo de servir a los demás. Él vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Y mire, dice el 26, más entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y es interesante porque esta palabra servidor se refiere precisamente a la palabra diáconos. Mire, dice, el que quiera hacerse grande. O en otra versión, o en otra traducción podría decir, el que quiere llegar a ser importante, el que quiere convertirse en notable, el que quiere convertirse en notable, el que quiere convertirse y llegar a ser importante. Este hombre tiene que ser diáconos, que proviene del término griego de donde proviene el vocablo diácono, que denota en primer lugar un siervo, tanto si está efectuando un trabajo servil como si se trata de un asistente para dar servicio de buena voluntad, sin referencia particular al carácter de este servicio. Esta palabra está probablemente relacionada con el verbo diácono, apresurarse en pos, perseguir, que se utilizaba para apoyar a los corredores que van corriendo. Es el diácono que iba y los apoyaba, los ayudaba. Es como aquellos que estaban dando el agua cuando está en el maratón. Esos están ahí corriendo, apresurarse para darles, para apoyarlos. Ese es un diácono. ¿Sabe? Llegar a ser importante en el reino de los cielos va a depender de nuestro servicio. De nuestro servicio voluntario. De nuestro servicio en el servir. Y es que este término se aplica mucho al siervo doméstico. Sí. Al que le dices, hey, tráeme los refrescos, tráeme las aguas, sirve la comida, a ese. Ese es el diácono. El que tenga el deseo de trabajar y servir. Y fíjese que es interesante porque allá en Hechos capítulo 6 nos narra que estos hombres que son llamados para hacer esta función de diácono, de servicio, tienen características especiales dentro de la iglesia. Hechos capítulo 6, verso 3, dice, buscad pues, hermanos entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. El problema ya lo sabemos, era un problema que se estaba suscitando porque las viudas de origen helénico, les conocen como griegos, no se les estaba dando el sustento diario. Y entonces comienza una murmuración, un hablar entre las personas. Oye, creo que no le están dando a la hermana Lupita. ¿Cómo va a ser? No había Lupitas en aquel entonces. A la hermana María, no le están dando a la hermana María. Como ella su familia es ahí de lejos, y como no tiene familia acá, pues no le están dando. Y ahí comienza, ¿no? Y esto llega a oídos de los apóstoles, y entonces toma una decisión.
¿Qué dice? ¿Saben qué? Hay que buscar personas adecuadas que se dediquen a este servicio. ¿Y qué podemos ver de este capítulo, de este versículo 3? Dice que estas personas deben ser de los que están en la iglesia. En primer lugar, de los que están en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia los conocía. La iglesia los había mirado y tenían testimonio. La iglesia sabía qué carácter tenían, qué forma de vida, y también conocían la manera que se conducían. Si tenían un buen testimonio, si eran apreciados, si eran amados, si ellos estaban haciendo desde antes, estaban siendo muestra de que podían ser unos buenos servidores. La iglesia los conocía. O sea, no se los impuso los apóstoles dijeron, ¿sabe qué? Fulano, perengano, porque a mí nos parece que estos son los buenos. Vamos y entren a trabajar. La iglesia los conocía. Y los vio. A ver, escojan entre ustedes. Los apóstoles dan la orden de cómo escogerlos. Deben ser varones de buen testimonio. O sea, conocidos. Que sepamos quiénes son. Segundo, llenos del Espíritu Santo. Hombres espirituales. Hombres espirituales. Que hayan madurado, que hayan crecido en la viña, en el trabajo. Hombres espirituales, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Y es que la sabiduría es importante. ¿Por qué? Porque para poder tomar decisiones debes saber qué es lo bueno, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, y tomar la decisión por lo bueno, por lo adecuado. Tomar decisiones acertadas. Que tus decisiones que sean acertadas y que no generen más conflicto por tus decisiones. Estos hombres tenían que tomar esas decisiones acertadas. Porque entonces íbamos a tener diáconos que iban a generar más conflicto. No, estos hombres tenían que tener sabiduría para que sus actos sean acertados y dispuestos a trabajar. A quienes encargaremos este trabajo. Porque pueden tener pueden ser de buen testimonio, pueden estar llenos del Espíritu Santo, pueden tener buena sabiduría, pero a lo mejor no están dispuestos a trabajar. Estos hombres estaban dispuestos, tenían que ser dispuestos a trabajar. Y es que, hermano, la disposición del trabajo es importante al servir. Es importante la disposición del trabajo. Pero ¿qué tipo de disposición tiene que ser? Vamos allá a 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16. Verso 15. Mire qué dice la palabra de Dios. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Mire, ¿por qué es importante que haya buen testimonio? ¿Por qué es importante que estén dispuestos a trabajar? ¿Por qué es importante? Dice que la familia de Estéfanas, las primicias de Acaya, ellos se habían dedicado al servicio. O sea, y estas palabras, extatón is diaconai, dice, eligieron ser servidores, se dispusieron a ayudar. O sea, es algo que nace de ellos, es algo que ellos quieren hacer. ¿Sí? Eligieron ellos ser servidores. Se dispusieron a ayudar. Se dedicaron al servicio. Por eso, hermanos, el servicio es voluntario. Porque si no hay la voluntad, no se hace con amor. Si no hay la voluntad, no se hace con amor. Si alguien no quiere servir con amor, simplemente va a ser una carga
el servir. Va a ser difícil el servir. Pero cuando tú te dedicas y dices, ok, voy a elegir servir. ¿Sabes qué? Me voy a disponer en ayudar. Es una voluntad propia que se entrega. Estos hombres eran así, esta familia era así. Ellos decidieron hacerlo. Nadie los obligó, nadie los presionó, nadie les impuso. Ellos decidieron. Y esto fue notorio en la iglesia. Y lo vieron. Y Pablo, sabiendo que ellos eligieron, que lo hacen voluntariamente, que lo hacen por amor, él les dice, os ruego que os sujetéis a estas personas y a ellos y también a otras personas que tengan el mismo carácter. Dice que ayudan, o sea, colaboran, trabajan juntamente con personas que están haciendo lo mismo que esta familia, ¿sí? Y que ayudan y trabajan. Y la palabra que utiliza Pablo en trabajan se refiere a un trabajo arduo, a un trabajo extenuante, a un trabajo al punto del cansancio. ¿Sabe que trabajar hasta el cansancio por orden, por imposición, es totalmente lastimoso? Pero trabajar hasta el cansancio por voluntad propia, por amor, por decisión, es tan satisfactorio que termina uno cansado, pero satisfecho, gozoso de haber servido. Hay una diferencia, puede ser el mismo trabajo. La diferencia es la actitud, cómo se lleva a cabo. ¿Por obligación o por voluntad propia? Por amor a la iglesia. ¿Por quién nos llamó? ¿Por quién estoy sirviendo? Esa es la diferencia, hermanos. Tenemos que saber esto antes de ponernos a servir. Tercer punto. Debemos conocer la razón de servir públicamente a los demás es por amor y compromiso a Cristo. Filipenses 2:25. Dice así: mas tuve por necesario enviarles a Afrodito, a mi hermano y colaborador y compañero de milicia y vuestro mensajero y ministro de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Mire la característica de este hombre, de Estéfanas. Un hombre que está trabajando, está sirviendo hasta arriesgando la vida propia con tal de servir. Y la palabra que dice, que se utiliza acá, es ministrador de mis necesidades. Esta palabra, ministrador de mis necesidades, ministrador, es la palabra leiturgos, que denota entre los griegos, en primer lugar, uno que desempeña un cargo público a propias expensas, y luego en general a un funcionario público, un ministro. Mire, es alguien que está dispuesto a servir públicamente.
Estefanas había venido de parte de los hermanos de Filipo hacia Pablo. Y estaba dispuesto a dar ese servicio a sus propias expensas. ¿Sabe qué? Hasta a punto de morir. ¿Y qué dice en el verso 30? Mire qué dice. Porque por la hora de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba de vuestro servicio por mí. No solamente traía lo que le dieron los filipenses, sino que todavía se esforzó por suplir lo que no podían cubrir los filipenses, a tal grado que estuvo a punto de morir. Un servicio en el cual se entrega no solamente servir, sino la voluntad, sino también se entrega lo suyo, lo propio, a expensas de uno mismo. Fíjate, la palabra servicio, que es el acto que hace un liturgia, es un servicio requerido, un trabajo normalmente obligatorio, realizado por una persona o un grupo que beneficia a otra. Lo realmente importante es que la liturgia tiene un doble trasfondo. Describe el servicio voluntario asumido espontáneamente. Describe el servicio que el Estado impone a los ciudadanos. El cristiano es un hombre que trabaja para Dios y para los hombres. Primero, porque desea que de todo corazón. Y segundo, porque le es compelido por el amor de Dios que lo constriñe. Liturgia es un servicio que tiene dos connotaciones. Por un lado lo haces por amor, porque tienes que trabajar para los hombres, tienes que trabajar para Dios, pero lo deseas de todo corazón. Es algo que quieres hacer de todo corazón, pero también te sientes obligado por parte de Dios. Es una doble función, un doble motor que te impulsa para servir. En primer lugar, por amor, de todo corazón, por los demás, pero también por quién es el que te mandó, por servir, porque te sientes obligado con Dios. ¿Sabe, hermano? Si queremos trabajar, debemos entender que esto es importante. Fíjense que Pablo muestra este deseo de trabajo para Dios. Si vamos allá, Primera de Colosenses capítulo 1, verso 25 en adelante. Mire, verso 25 en adelante, dice: de la cual fui hecho ministro. Esta palabra es diácono. Según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anunciare cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Mira, hermanos, es interesante esta actitud de Pablo. Esta actitud de Pablo está diciendo: se nos fue dado este ministerio, se nos fue dado este trabajo para que yo lo realice. Hay un sentimiento, un pensamiento de necesidad obligatoria de cumplir.
¿Qué es lo que Pablo está diciendo? ¿A qué se siente obligado Pablo? A presentar el Evangelio, a anunciar el Evangelio. ¿A quién? A todos los hombres. Él tiene la necesidad, él dice, yo tengo la necesidad, tengo la obligación de presentar el Evangelio a todos los hombres, amonestándolos con sabiduría, con un fin, de que todo hombre pueda presentarlo perfecto, completo, maduro delante de Dios, delante de Jesucristo. Pablo lo que quería es presentar a la mayor cantidad de hombres perfectos, maduros, completos delante de Dios. Él sentía esa necesidad de liturgia, de trabajo público con todos los hombres, presentárselos a Cristo, perfectos, completos, maduros, sin que les haga falta nada. Un trabajo que se sentía obligado. Pero fíjese que también él entendía la liturgia, porque fíjese que también allá en 1 Tesalonicenses capítulo 2 todo el capítulo es hermoso porque nos muestra la actitud de un servidor, el amor que le tiene a los tesalonicenses, la forma en que él se entrega a los tesalonicenses, de tal manera que dice que todo lo que hizo él, lo hizo por amor. Dice, verso 5, porque nunca usamos palabras lisonjeras como sabias, ni encubrimos avaricias. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudimos ser carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que habéis querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. ¿Sabe? Esto es servir por amor. Servir por amor real, profundo. Pablo está demostrando ese amor que le tenía a los tesalonicenses. Pablo dice que estaba sintiendo la ausencia de los tesalonicenses porque no los había visto, porque había sido un problema complicado el poder tener el tiempo que pudo compartir con ellos el Evangelio, el poco tiempo, y tuvo que salir. Y estaba preocupado y envió a Timoteo para saber cómo estaba. Y cuando llegó Timoteo estaba gozoso por saber cómo estaban los hermanos. Pero fíjese qué dice el verso 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vida, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestros rostros. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Por lo cual, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hermano, para servir tenemos que tener este amor y este deseo de que si vamos a tener gloria por nuestro trabajo, sea el presentar a nuestros consiervos perfectos delante de Dios, para que en su venida, como dice acá, ¿no sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Hermanos, para eso debemos servir, para presentar a más número de personas delante de Jesús en su venida, sabiendo que lo hicimos por amor, que quisiéramos entregar no solamente el Evangelio, sino nosotros mismos, como
como Estéfanas, que entregó no solamente el dinero, sino entregó su propia vida, su esfuerzo para servir. Así que, amados hermanos, hoy hemos estudiado las razones importantes por las que debemos conocer el trabajo para Dios. Podríamos decir que Jesús nos ha llamado, a usted y a mí nos ha llamado, no porque seamos algo, sino por quién es Él. Por eso nos invita a ser siervos, doulos, siervos, diáconos, siervos, liturgos, siervos, siervos, siervos. Razones importantes, así llamamos el tema, razones importantes que debemos conocer al trabajar para Dios. ¿Cuáles son estas razones? Punto número 1, debemos conocer que la razón del llamado a trabajar no es por quién somos, sino por quién es Él. Debemos conocer que la razón de servir a los demás es por imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y debemos conocer que la razón de servir públicamente a los demás es por amor y por compromiso de presentar perfectos a nuestros hermanos delante del Señor Jesucristo en su venida. Ojalá, hermanos, que podamos nosotros esforzarnos cada día para servir de esta manera como el Señor nos muestra en su palabra. Bendiciones a todos. Marcos, capítulo 1, verso 17.